Hola chicos, ¿cómo están? Hoy les traigo un nuevo video. El video que traigo hoy es de una temática que estoy trabajando. Esta temática es que estoy utilizando este sensor de temperatura, es una termocupla, como pueden observar acá en la imagen. Es una termocupla sumergible, es especial para trabajar en espacios húmedos, donde tengamos tenga que tolerar cambios bruscos de temperatura también, que esté la intemperie. Trabaja con un dispositivo electrónico o el sensor electrónico que es el DS18B20, que tiene, bueno, nosotros podemos consultar que puede medir hasta 125 grados Celsius, se puede consultar el datasheet. Lo más interesante es que es un sensor digital que tiene una capucha de protección y que tiene de 3 hilos, pueden encontrarlo de 3 hilos o de 4 hilos, pero este que se pueda trabajar, que es de 3 hilos, tiene el hilo rojo que es para la polaridad positiva, el negro para la polaridad negativa y el de datos, que es el hilo amarillo. Listo, puede ser que cambie el color de los hilos, pero tenemos en ese orden. Lo más interesante es que él es de protocolo de comunicación one wire, o sea, protocolo de comunicación serial. Está basado en bus con un maestro y varios esclavos, una sola línea para los datos, una sola línea para la alimentación, y por lo tanto, por supuesto, con una referencia de tierra. Puede llegar a tener con una precisión de más o menos 0,5 grados Celsius y se puede trabajar hasta con una resolución de 12 bits. Digo que hasta con una resolución de 12 bits porque él se puede configurar para que se trabaje con una resolución de 9 bits, 10 bits, 11 bits, 12 bits. Y lo más chévere es que como él se comunica por ID, pues necesita un código único. Ese código único va a estar identificado con un código de 64 bits. Ese código de 64 bits, que es el código que nos permite diferenciar. ¿Por qué necesitaríamos diferenciar el sensor? Porque si nosotros lo vamos a comunicar con una sola pin de datos, solo pin que podemos conectar a un sistema embebido como el Arduino, al SP8266, al SP32, o hasta con una Raspberry, si yo quiero utilizar el mismo pin para hacer la comunicación, entonces necesitaría conocer esa identificación. Esa identificación consta de 8 bytes, ¿listo? Entonces son 64 bits, donde el primer byte es el código que identifica que es un sensor DS18B20. Es el código 28, si no estoy mal. Trabaja en operaciones de 3 a 5 voltios, ahorita vamos a ver, las aplicaciones son para controles térmicos, sistemas industriales, termómetros. Las características que viene en un cable, en un tubo de acero inoxidable de 6 milímetros de diámetro por 30 milímetros de largo, el acero, ¿no? El acero inoxidable. Esta parte es la parte que es sumergible, esta parte que tenemos acá. Y puede constar con un cable de largo de hasta 91 centímetros, cerca del metro. El diámetro de 4 milímetros. Contiene el sensor de temperatura DS18B20, perdón, DS18B20, y pues puede tener 4 cables o 3 cables. Aquí vienen los respectivos colores. Yo les decía que el mío va a ser de 3 cables, ese es con el que estoy trabajando. Utiliza una interfaz tipo One Wire, capacidad de hasta menos 55 grados Celsius, hasta 125 grados Celsius o menos 67 Fahrenheit hasta 257 Fahrenheit. Una precisión de 0,5 grados Celsius. El encapsulado puede tener este tipo de encapsulado, el TO92, parecido al que nosotros tenemos al LM35 o al 2N2222, o este otro tipo de encapsulado, como se muestra en esta siguiente figura que se tomó del datasheet. El que yo tengo, yo asumo que debe tener el encapsulado este, que es el superficial, porque ya está todo dentro de la caperuza, dentro de la capucha, y nosotros no tenemos contacto a ellos, sino a los cables que tenemos en los extremos del cable. Aquí hablamos de los tipos de resolución, entonces dependiendo de la programación, entonces va a tener unos incrementos de temperatura de 0,5 grados, 0,25, 0,125 o 0,0625. Acuérdense que la cantidad de bits me va a dar de que esos saltos de temperatura que sean más precisos al hacer la lectura, es decir, que no se coma decimales y que vaya haciendo una variación pequeña, no de saltos altos de grados ni de medio grado cuando es acá 9 bits, sino en este que es el más preciso. Y como el Arduino también utiliza una resolución de 12 bits, entonces nosotros podemos utilizar esa resolución de 12 bits. La programación. Bueno, aquí ya llegamos a la programación, no me comí nada. Sí, me comí una parte que no coloqué, pero que la coloqué fue acá en el dibujo. Bueno, entonces vamos a mirar. Para la programación se requiere descargar 2 librerías, la librería OneWire y la librería de Dallas Temperature. Ahorita aquí muestro los paso a pasos en este tutorial que les voy a dejar en la página de GitHub. Aquí aparece que una vez en la nueva versión que tenemos de Arduino,
cuando ya uno le instala por primera vez, cuando uno va a instalar, que coloca el DS18B20, él de una vez le pide instalar todas las dependencias. Anteriormente teníamos que instalarlas por separado, por eso aquí aparecía el paso a paso de cuáles debemos instalar, pero con esta nueva versión del entorno IDE de Arduino que tenemos acá en nuestro computador, que es la versión 2.2.1, una vez voy a instalar el Digest Temperature, él me dice que instale de una vez la dependencia que se necesita, y como él utiliza el protocolo de comunicación OneWire, entonces se necesita la dependencia. Ok, estábamos aquí en que se necesita entonces instalar la dependencia OneWire, o sea, las dos librerías. Una vez tenemos esas dos librerías, pues aquí me va a aparecer en la pantalla que se descargó la librería Digest Temperature, luego se instaló, y lo mismo va a aparecer que se requirió descargar también OneWire, la versión 2.3.7, y que efectivamente se instaló. Y aquí aparece y se puede observar que aparece instalada la librería OneWire. En esta parte del código, bueno, vamos a trabajar aquí con este código que es para obtener las direcciones de cada sensor. Bueno, yo les decía que hubo una parte que me comí esto. Cuando yo estaba aquí mencionando la conexión que estoy haciendo directamente con el Arduino, utilizando el programa FreeSync para hacer un esquemático de las conexiones, estoy colocando un encapsulado, utilizándome o guiándome del encapsulado del LM325, perdón, del LM35, el sensor LM35, que es similar a este encapsulado, el TO92. Entonces simplemente estamos colocando, y en base a como nos dice el datasheet, nos dice que el pin 1 es tierra, el pin 3 es BCC y el pin 2, que es el del centro, es el de datos. Fíjense que estamos uniendo todos los datos que tienen todos los tres sensores, el sensor 1, 2, 3, los estoy puenteando, que es con el cable amarillo. A su vez, ese dato está llegando aquí al pin de una resistencia, la resistencia es de 4.7 kiloohmios. Quiero aclarar, no coloqué en este documento, que sí se me pasó, pero esa resistencia de 4.7 kiloohmios va variando dependiendo de la distancia o el largo del cable. Me explico, si el cable ya excede el metro, los 2 metros, hay que cambiar el valor de esa resistencia. ¿Cómo podemos saber cuál es el valor de la resistencia? Si tenemos que revisar el datasheet. Toda esta información, tanto la resolución, la cantidad de pasos que cambia según la resolución de bits del sensor, se obtiene del datasheet. El datasheet es el siguiente, es este. Él es el que nos está diciendo aquí las medidas, si nosotros configuramos a 9 bits, 12 bits, cuál es la resolución que nosotros podemos tener por pasos respectivamente, y a su vez nos indica cuál es el valor de la resistencia. Aquí nos está indicando que el valor de la resistencia que se debe conectar del pin de datos a BCC es de 4.7K, pero esa resistencia puede ir variando dependiendo de la distancia o de los metros en los que se esté haciendo la conexión del dispositivo, de nuestro sensor en este caso. Bueno, una vez hagamos la corrección, les voy a agregar esa tablita de datos. Entonces, ¿qué estamos haciendo aquí? Estamos conectando todos por el mismo pin. ¿Al pin qué? Al pin de datos 2 del Arduino. Y polarizando, acuérdense que debemos tener la misma referencia de tierra de polarización, tanto del Arduino como de la polarización de nuestro sensor. Aquí la ventaja es que cuando estamos utilizando Arduino, Arduino tiene un pin de 5 voltios y esos 5 voltios nos sirven para polarizar el sensor DS18B20. Si utilizáramos otra tarjeta cuyo voltaje es inferior, como la Raspberry Pi, como el SP32 o el Node MSU8266, cuyo voltaje de salida en sus pines es de 3.3 voltios, pues tendríamos que alimentar con una fuente externa este sensor, porque se requiere, aunque él dice que es de 3.3 voltios a 5 voltios, yo recomiendo hasta 5.5 voltios, yo recomiendo que sea la de 5 voltios, porque cuando se coloca un voltaje bajito, no es tan estable la lectura del dispositivo, o por lo menos eso me ha pasado a mí. Entonces sí sería interesante tener una fuente de alimentación externa y sí que tengamos la misma polarización, la misma tierra en común para que no se pierda y tenga el valor de referencia. ¿Qué tenemos en este código? Este código sencillo que acabo de compartir, que se lo dejé en GitHub, ahí en la descripción del video aparece. En ella, pues aquí lo que hacemos con este código es identificar la dirección del sensor de temperatura. ¿En qué caso necesitamos identificarlo? Pues si nosotros vamos a utilizar varios sensores, si vamos a utilizar un solo sensor, pues no necesitamos identificarlo. Acuérdense que yo les decía que él tiene un ID o un código de identificación único para cada sensor, que consta de 8 bytes, es decir, 64 bits. Entonces, ¿qué agregamos aquí? Agregamos la librería OneWire. Estamos creando un objeto de la librería OneWire, y el nombre que se le está dando es nuestro wire o our wire. El pin donde se va a conectar, es el pin 2.
Y en el void setup pues simplemente se está configurando el protocolo de comunicación serial a 9600. En el void loop, ¿qué hacemos? Llamamos una variable tipo byte, se da a llamar addr y se coloca entre corchetes porque es tipo byte y va a ser tipo cadena, array de 8. ¿Por qué? Porque vamos a tener 8 bytes, ¿listo? O 64 bits. ¿Qué vamos a tener acá? Vamos a imprimir diciendo que obteniendo direcciones. ¿Y qué hacemos? Utilizamos de nuestro objeto while la función search de buscar la dirección y la vamos a cargar en addr. Una vez la cargamos, si él la encuentra, él va a imprimir address, que es la palabra que se le está escribiendo, y se va a hacer un for desde i0 hasta i menor a 8, es decir, desde el 0 hasta el 7, estamos leyendo los 8 bytes. Y mientras esté haciendo el conteo, él va a estar imprimiendo 0 por x, este 0 por x se está colocando en texto y se le va a agregar la dirección. El primer código es el código de identificación. Una vez termine de identificar todos los sensores que tenga conectados, va a hacer un salto de línea y otra vez otro salto de línea y va a resetear en la búsqueda. Espera 2 segundos y vuelve y retorna al while, a este while, y sigue imprimiendo la dirección. Entonces, fíjese algo. El primer código que imprime, aquí está imprimiendo address 0x28, el 0x, acuérdense que es un texto que estamos escribiendo, todo esto 0x era un texto. La dirección es 28, 48, B5, 7, D6, 1, 13, C0, para cada uno de los sensores. Fíjese que el 28 es el mismo. Según las especificaciones técnicas, este primer byte es la identificación del tipo de sensor y para el sensor DS18B20 la identificación es el código 28 en hexadecimal. Se está imprimiendo en hexadecimal. Entonces vamos a probar este código. Entonces, si podemos observar, aquí tenemos este código que es identificación de la dirección del sensor de temperatura. En caso de querer utilizar varios sensores, el mismo que yo les había comentado, vamos a compilar el proyecto. Vamos a hacerlo que sea súper rápido. Y ahora aquí nos vamos a mirar el monitor. Entonces, una vez observando acá el monitor, podemos observar, vamos aquí a cerrar un momentico, a claridad. Podemos observar que tenemos 3 sensores de temperatura. El sensor 1, el sensor 2 y el sensor 3. Tenemos 3 termocuplas conectadas al pin 2 del Arduino, su respectiva polarización tierra BCC, que es lo que estamos conectando aquí en nuestra protoboard, y el cable de datos que viene siendo el cable amarillo de cada uno de los 3 sensores. Y por supuesto la resistencia, si se alcance a apreciar bien acá, la resistencia que es de 4.7. Ella se está colocando entre BCC, que es la línea roja de aquí de la protoboard, entre BCC y los pines de salida de los sensores. Entonces, en las 3 termocuplas se está conectando y si le damos borrar, podemos observar que ya nos muestra la dirección de la termocupla 1, la termocupla 2, la termocupla 3. Nuevamente les digo, esta parte del código es por si a nosotros nos interesa conocer las direcciones de cada uno. Una vez usted ya conoce la termocupla, pues le colocas una etiqueta y marcas cada una de ellas para saber, por ejemplo, si vamos a hacer un proyecto en el que necesitamos medir la exposición de las temperaturas en 3 puntos específicos, como en el caso de mi proyecto, entonces necesitamos saber qué temperatura estamos leyendo. Entonces, no sé, de profundidad en un invernadero, o la temperatura de alta y de baja en una bomba, que también es una de las aplicaciones. ¿Por qué es la ventaja? Porque pues él es una termocupla sumergible que puede tolerar cambios al sal a la intemperie y pues se puede utilizar mucho. El otro código, vámonos con el otro código. Ok, ahora aquí ya conocimos cómo mirar, estamos viendo hoy es un tutorial muy sencillito, les decía que eso era lo que quería compartirles, y ya este es para leer la temperatura del sensor. Entonces en este código se utilizan las librerías que nos permiten leer la temperatura en grados Celsius y además la dirección, las 3 posiciones que permiten leer los sensores conectados. Si solo se necesita un sensor, pues se le cambia el index. ¿Qué tenemos acá? Aquí yo le agregué a este código para leer las 3 posiciones. Fíjense que esas son la librería de Digest Temperature, la librería de comunicación serial y nuevamente el objeto que le llamamos en el ejercicio anterior Wire, o sea, nuestro wire o nuestro cable.
Llamamos a la librería Dallas Temperature y creamos un objeto. Ese objeto lo llamé sensors, o sea que los sensores. Y vamos a darle una posición de memoria. El ampersand es para direccionar a este OR while. Acuérdense que estamos utilizando el mismo pin que es el pin 2 para direccionar los tres sensores. Por eso estamos utilizando el ampersand, que es para darle la posición de memoria del while, de nuestro sensor que estemos leyendo, porque puede ser el sensor 1, el sensor 2, el sensor 3. Declaramos una variable tipo entera llamada address para la dirección. En el void setup le estoy dando un delay, no me acuerdo para qué le coloqué el delay, pero bueno, ahí tengo un delay ahí, yo creo que ese es innecesario, yo creo que se me fue más. Declaramos la comunicación serial y le damos iniciar al sensor. Mire que es parecido hasta cuando le damos iniciar al sensor de HT. O sea, entonces como yo lo llamé sensor, sensors.begin y sensors.setResolution. O sea que con el objeto sensor, que es el sensor de Dallas de la librería Dallas Temperature, le vamos a dar un set de la resolución. Address, que es el address 0, y le estamos dando la dirección que sea una resolución, de 12 bits. Si no le escribo nada, lo toma por defecto de 12 bits, pero si no, pues le puedo escribir de 9, de 10, de 11, como aparece aquí, que estaba anteriormente de 9. Chicos, ustedes también se pueden orientar. Acuérdense que una vez se descarga la librería de Dallas Temperature, aparecen los ejemplos en el Arduino. O sea, usted puede descargar los ejemplos y puede estudiar los códigos, que también son de mucha ayuda. En el void loop, ¿qué vamos a hacer? Vamos a llamar el objeto sensors y vamos a leer la temperatura. Se solicita una respuesta de la temperatura. Una vez nos dan la respuesta de la temperatura, lo cargamos en una variable flotante que se la llamamos temp. ¿Y cómo la leemos? El objeto sensors que ya creemos, y utilizamos la función o comando.get. Se me fue la palabra, pero bueno, llamemos la función, pero función.get de temperatura CB index. Esta ya la está leyendo. De esta manera es el código para leer la temperatura en formato de grados Celsius. Para leerla en formato de grado Fahrenheit hay otro código. Y aquí estamos direccionando index y index 0. Fíjense que ese index es el que nos va a permitir leer nosotros cuál es la posición, o sea, cuál es la posición de memoria, o sea, de este address, de este ampersand OR while que nosotros queremos leer. Con este 0, este index 1, este index 2, respectivamente estamos leyendo la posición del sensor 0, sensor 1, sensor 2. Y el resto todo es igual, porque fíjense que una vez yo leo el sensor 0, pues imprimo, sería el prim, y le llamé temperatura T1. El valor de la temperatura, mire que es la variable flotante, y se le coloca un espacio grados Celsius, y volvemos y pedimos la respuesta. Me quedo arriba acá este código, aquí debe haber quedado con un enter. Volvemos y pedimos la respuesta del ascensor de temperatura. Guardamos esa respuesta en TEN y ya lo colocamos con la posición 1 y así con la posición 2, y le damos un delay de 2 segundos para que haga cada lectura. O sea, es decir, nos lee la temperatura 1, 2 y 3 y nos da un delay y luego seguimos leyendo los datos de la temperatura. Vámonos a revisar en el video, en el código. Ok, jóvenes, bueno, entonces aquí volvemos con el programa donde dice el sketch para leer los datos de temperatura del sensor DS18B20. Vamos a darle programar. Esperemos unos minuticos mientras se programa. Aquí les voy mostrando que en la imagen de la cámara estoy mostrando el Arduino, el sensor. Aquí tengo el sensor 1, el sensor 2 y el sensor 3. Fíjense que el sensor 3 lo coloqué dentro de un vasito de agua que tiene agua fría. Les recuerdo que nosotros estamos, o yo me encuentro ahorita acá en la ciudad de Cúcuta, y la ciudad de Cúcuta pues hace bastante calor. Ya se grabó el programa, aquí está leyéndome el sensor 1, el sensor 2, el sensor 3. El sensor 3 es el que me está marcando 20 grados como 25, porque es el que les decía, les comentaba, que estoy introduciendo dentro de una botella un vaso con agua fría, y los otros me están marcando casi igual. Voy a borrar otra vez aquí el monitor. Los otros me están marcando la temperatura de la que encontramos ahorita en la ciudad de Cúcuta, que es 34,06, 34,88. Pues uno está más caliente que el otro porque lo tengo más cercano, por ejemplo, a la lámpara que le estoy colocando aquí para visualizar el video. Y entonces está una lámpara pues que nos genera más calor. Entonces, chicos, pues yo quería compartirles esto. Fue algo muy cortico, un video cortico, quería hacerlo cortico. Espero que les guste. Igual les voy a compartir en mi sitio de GitHub el código, los dos códigos que se programaron, el PDF con la información que recopilé,
y pues espero que les haya agradado, que les den me gusta y cualquier comentario pues estoy atenta. Éxitos, abrazos y espero en otro próximo video. Que estén bien.